Muy buenos días. Vamos a avanzar hoy día el tema de citoplasma y organelas. Para empezar, es importante considerar de que todos estos órganos celulares que nosotros podemos apreciar y los que vayamos a ir estudiando van a ser definidos como estructuras que se encuentran en el interior de la célula. Obviamente, la anatomía de cada uno de estos y la fisiología va a ser distinta y es lo que les va a permitir ciertas funciones específicas para el desenvolvimiento metabólico de la célula, ¿no? Bien, empecemos primeramente con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es uno de los órganos celulares bastante importantes porque se va a encargar de la síntesis de moléculas y el transporte de algunas sustancias. Es un organelo celular eh, que va a tener dos tipos de retículos. Tenemos el retículo endoplasmático liso y tenemos el retículo endoplasmático rugoso. La diferencia anatómica entre cada uno de estos es que el retículo endoplasmático rugoso está revestido por bastantes ribosomas, ¿no? Y esto le permite a la vez al retículo endoplasmático rugoso poder realizar la síntesis de proteínas gracias a la existencia de ribosomas en su cuerpo. En cambio, el liso, al no tener ribosomas, se va a encargar de la síntesis de lípidos. Si decimos síntesis, en biología estamos hablando de producción de una sustancia. Normalmente el retículo endoplasmático rugoso va a estar alrededor del núcleo y al estar provisto de ribosomas y producir proteínas, va a permitir también producir algunas bases nitrogenadas propias para la división celular, que vamos a ir viendo eso más adelante cuando hablemos del núcleo. Bien, otra de las funciones también importantes de todo lo que llega a ser el retículo endoplasmático es la de entregar proteínas sintetizadas al aparato de Golgi. Esto va a permitir que el aparato de Golgi las transforme y pueda enviarlas al resto de la célula. Acá tenemos un cuadro explicativo acerca de lo que es el retículo endoplasmático. Habíamos indicado de que está formado por una especie de sacos aplanados, tubos y canales, ¿no? Y obviamente van a intervenir en la formación o síntesis de sustancias proteicas o lipídicas y también de transporte, ¿no? El rugoso, no olvidar que llega a tener ribosomas y por lo tanto va a poder realizar síntesis de proteínas, y el liso, al no tener ribosomas, va a realizar la síntesis de lípidos. Si hablamos de ribosomas, también tenemos que hacer un poquito de énfasis en este organelo celular porque es un organelo bastante importante. Es prácticamente uno de los, si queremos decirlo así, co-creadores de lo que llega a ser las bases nitrogenadas en la multiplicación del ADN, ¿no? Cumplen una función muy importante en lo que llega a ser la complementación del ADN, los ribosomas, ¿no? Son centros celulares que van a permitir que las bases nitrogenadas vayan anclando una con otra de acuerdo a su pertenencia. Acá nosotros tenemos un montón de letras. Cada una de estas letras representa una de las bases nitrogenadas que podemos llegar a tener. Acá, por ejemplo, estamos hablando del ARN. El ARN está formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, uracilo, guanina y citosina, ¿no? El ADN, a diferencia del ARN, tiene otra formación molecular y sus bases nitrogenadas son distintas. Algunas de estas son las mismas, ¿no? La adenina, la citosina y la guanina van a ser las mismas en el ADN, pero el uracilo no va a existir en el ADN. En el ADN el uracilo se cambia por la timina. Eso también lo vamos a ir estudiando más adelante cuando hablemos de duplicación de ADN en el tema del núcleo, ¿no? Lo que tenemos que entender acá es que los ribosomas permiten la síntesis de proteínas también y permiten la duplicación y la traducción a este hecho de que se vayan uniendo estas bases nitrogenadas unas con otras específicamente. Se denomina traducción molecular de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces esa es una de las funciones que llega a tener el ribosoma. Es importante también destacar
de que el ribosoma va a ser el responsable netamente de la producción de proteínas, ¿no? Más que todo es responsable de la producción de la duplicación del ADN también. Bien, hablemos del aparato de Golgi ahora. El aparato de Golgi es uno de los organelos celulares que va a tener una función de manejo de proteínas sintetizadas elaboradas a través del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? El aparato de Golgi se va a encargar de transformar estas proteínas y exportar estas proteínas al resto del cuerpo celular. Cumple esa función y si nos fijamos, su forma anatómica también está determinada por una especie de sacos o vesículas aplanadas, ¿no? Lo que también tenemos que especificar acá es que el aparato de Golgi en su interior llega a tener enzimas que pueden llegar a degradar sustancias. Tiene vesículas con sustancias enzimáticas. Sabemos que las enzimas son sustancias que van a permitir la degradación de ciertas sustancias. Por lo tanto, va a cumplir también una función un tanto digestiva, si queremos decirlo así, pero la función principal que tiene el aparato de Golgi, no olvidemos, es el manejo de proteínas sintetizadas del retículo endoplasmático y la transformación de estas para exportarla al resto de la célula. Aquí podemos apreciar una imagen en la que nosotros tenemos el retículo endoplasmático rugoso que está pintado de verde, el que estoy señalando con el cursor del mouse. Tenemos al retículo endoplasmático liso, ¿no? Y tenemos al aparato de Golgi. Como les había dicho, en el interior el aparato de Golgi llega a tener unas sustancias enzimáticas y estas sustancias enzimáticas normalmente pueden llegar a degradar otro tipo de sustancias. Cuando estas sustancias se aglomeran demasiado en pequeñas vesículas dentro del cuerpo del aparato de Golgi, se va formando unos pequeños órganos que podemos apreciar acá, denominados lisosomas, ¿no? Esta formación del aparato de Golgi en sí de los lisosomas, a partir del aparato de Golgi, se debe a que tienen en su interior enzimas hidrolíticas y estas enzimas permiten la degradación. Los lisosomas son órganos que únicamente se van a encontrar en células animales, no las vamos a poder apreciar en células vegetales, porque a diferencia de las vegetales, los animales necesitan realizar degradación de sustancias para poder alimentarse, ¿no? Nosotros como seres animales y nuestras células animales llegan a realizar una función heterótrofa. Eso quiere decir que necesita consumir a otra molécula o a otra célula, ¿no? En cambio, un organismo vegetal llega a tener una función autótrofa y eso es lo que le permite realizar la fotosíntesis. En el caso de las células animales, no olvidemos que son las únicas que llegan a tener lisosomas. Como les había dicho, los lisosomas en realidad tienen dos apartados. Primeramente son considerados lisosomas primarios, aquellos que están separándose del aparato de Golgi, ¿no? Y obviamente son vesículas llenas de enzimas hidrolíticas y estas van a empezar a formar una capacidad enzimática mucho más fuerte, ¿no? Y como hemos dicho, los lisosomas solamente se van a encontrar en las células animales, ¿no? No tenemos que olvidarnos eso. Lo que le va a permitir a la célula realizar degradación de otras sustancias y realizar la heterotrofía en sí. Bien, la función principal de los lisosomas, por lo tanto, va a ser fagocitar. Y en algunos casos va a ser fagocitar cuerpos extraños. Eso quiere decir que si entra algún organismo a la célula o al mismo cuerpo o a un tejido y es un cuerpo extraño, puede ser una bacteria, un virus, una molécula no reconocida o una molécula tóxica, entonces los lisosomas se van a encargar de degradarlo y de poder utilizar esos elementos que estaban formando esas sustancias para el bien de la célula, ¿no? Como un alimento, si queremos decirlo así. En otras palabras más simples, los lisosomas se comen a las sustancias que llegan a entrar a las células. Bien, vamos a quedar ahí. El tema es bastante corto. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos simplemente realizando una presentación de los órganos. No quiero hablar todavía sobre el tema de mitocondria porque aquí vamos a hablar un poquito sobre el ciclo de Krebs. Es necesario hablar de la función esencial que llega a tener la mitocondria
y creo que para ello vamos a necesitar un poco más de tiempo, ¿no? Por lo tanto, hasta el momento solamente vamos a llegar a avanzar hasta este punto. Esto no vamos a hacer otra cosa más que mirar el video por esta semana. Espero que siempre se cuiden, se vayan alimentando bien y estén bien de salud. Un abrazo virtual a cada uno y espero que siempre estén bien. Hasta la siguiente.